Hola, buenas tardes a todos. Somos el equipo 5 y está conformado por Claudia Chuk-Pech, Brittany Canche, Lenny Cetina Pech y su servidora Amairani Matu Vázquez. Somos estudiantes de la licenciatura en Derecho del cuarto semestre Grupo A y el día de hoy vamos a abordar el tema sobre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Sin más que decir, doy continuación a esta exposición con una introducción sobre los temas que se abordará, sobre la Organización Mundial de la Protección Intelectual. Se analizará qué es, cómo se lleva a cabo, quiénes participan y para qué nos sirve dicho procedimiento, así como cada una de sus etapas durante el desarrollo de nuestra presentación con el enfoque al arbitraje. ¿Qué es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual? Bueno, es un organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas, creado en 1967, con la firma del convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La OMPI está dedicada a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano. Sus oficinas centrales se encuentran en Ginebra, Suiza. Su fundación fue el 14 de julio de 1967. Ahora bien, las partes en el arbitraje son es que la OMPI ayuda a las partes a seleccionar y a nombrar árbitros y mediadores adecuados para el procedimiento. El centro de la OMPI tiene una base de más de 2.000 mediadores y árbitros expertos en todo el mundo, con amplios conocimientos en materia de la propiedad intelectual, tecnologías de la información y la comunicación y solución de controversias comerciales. También una de las ventajas que tiene el arbitraje, en particular, por el hecho de ofrecer a las partes un mayor control sobre el proceso al que se somete su controversia y la ejecución internacional del resultado de este procedimiento. Ahora bien, ¿qué es el arbitraje? El arbitraje es un procedimiento en el que por acuerdo de las partes se presenta una controversia a uno o más árbitros para que adopten una decisión vinculante. Pueden elegir elementos importantes como la ley aplicable, el idioma y el lugar del arbitraje. Esto permite asegurar que ninguna parte tenga ninguna ventaja del tribunal judicial. Ahora bien, el arbitraje es consensual siempre y cuando las partes así lo hayan acordado. Esto puede lograrse mediante la inclusión de una cláusula de arbitraje en el contrato o, en el caso de controversias existentes, la celebración de un acuerdo de sometimiento. El arbitraje es confidencial. Está establecido en los reglamentos de la OMPI. También permite a las partes solicitar al tribunal arbitral que limite el acceso a secretos comerciales y a otras informaciones confidenciales que presenten al tribunal. Las partes eligen al árbitro. Las partes tienen la virtud y la libertad de poder seleccionar al árbitro o a los árbitros. De lo contrario, el centro de la OMPI sugerirá a las partes posibles árbitros con experiencia pertinente. El arbitraje es neutral. El arbitraje es neutral. Esto permite asegurar que ninguna de las partes tenga algún tipo de ventaja en el procedimiento. Ahora vamos a hablar de los laudos, forma y notificación de los laudos. El tribunal podrá dictarlos en distintas cuestiones y momentos. Será de manera escrita, con el lugar y la fecha en que fueron dictados. También nos menciona que tendrá la firma del árbitro o de los árbitros. Se expondrán las razones con las que se basó. El tribunal podrá consultar al centro para asegurarse que dicho laudo sea ejecutado, y a petición de las partes y con un pago previo podrán el centro certificar el ejemplar del laudo. Los plazos para dictar un laudo definitivo.
Las audiencias deberán haber tenido lugar y las actuaciones deberán ser declaradas a más tardar a los 9 meses. Si el laudo final no se declara a partir de los 3 meses, el tribunal manda un escrito al centro explicando el porqué de la demora, con copia para cada una de las partes. Efectos del laudo. Uno de los efectos es que las partes quedan comprometidas a cumplir con el laudo sin demora y renuncian a su derecho de apelación y algunos recursos ante el tribunal. Otro efecto del laudo será que será obligatorio y efectivo para las partes a partir de la fecha que el centro lo comunique. Rectificación del laudo y laudo adicional. Dentro de los 30 días siguientes a la recepción del laudo, eh, cualquiera de las partes, por notificación del tribunal, podrá pedir al tribunal que rectifique el laudo. El tribunal podrá rectificar el laudo eh, a los 30 días siguientes a la fecha en que se dictó dicho laudo. Cualquiera de las partes, dentro de los 30 días siguientes a la recepción del laudo, con copia del centro y de las partes, podrá solicitar ante el tribunal que se dicte un laudo adicional. Con esto nos vamos a que se puede apelar un laudo. Según el artículo 66, nos dice que esas son definitivas y esa es una de las ventajas que tiene el arbitraje. En este punto les abordaré lo de los árbitros o árbitro. El centro de la OMPI tiene un compromiso con la eficiencia en tiempo y costos de los casos, que administren su proceso de selección, así como en la administración de los casos. El centro de la OMPI hace todo lo posible para asegurar en que los árbitros, mediadores y expertos designados compartan este compromiso. Las partes pueden recurrir a una lista de más de 2.00 árbitros, mediadores y expertos independientes para los procedimientos de más de 90 jurisdiccionales. Ahora les diré sobre la conformación del tribunal arbitral. En primer, el tribunal constará del número de árbitros convenidos por las partes, y cuando las partes no hayan convenio del número de árbitros, el tribunal constará con solo un solo árbitro, salvo cuando el centro discrecionalmente determinen que, dadas las circunstancias del caso, no sea apropiado contar con un solo árbitro, en cuyo caso el tribunal contará con 3 árbitros. Esto viene siendo que es dependiendo del caso que se necesitarán los árbitros para hacer como que la audiencia va. Pero en este caso el tribunal va a decidir si se necesita solo un árbitro o pueden poner a más árbitros. El último punto nos dice que cualquiera de un árbitro hecho por las partes de conformidad con los artículos 16, 17 y 18 deberá ser confirmada por el centro siempre y cuando se cumplan requisitos establecidos en los artículos 22 y el artículo 23. El nombramiento surgirá tras los efectos de la notificación por el centro de las partes. Bueno, el siguiente punto viene siendo cuál es el arbitraje acelerado. Si bien por lo general el arbitraje permite ganar la eficiencia, el reglamento arbitraje acelerado de la OMPI permite específicamente llevar a cabo el procedimiento
a un plazo más breve y a un costo reducido. En pocas palabras viene siendo que es un poco más rápido y con un menor costo para ambas partes que quieren algún eficaz en su conflicto. Como último punto les hablaré sobre el arbitraje de la OMPI y el arbitraje acelerado de la OMPI. En el arbitraje de la OMPI, en el primer punto nos pide la solicitud del arbitraje y en el arbitraje acelerado de la OMPI nos pide la solicitud de arbitraje y aparte el escrito de la demanda. En el arbitraje de la OMPI, en el segundo, nos pide respuesta a la solicitud de arbitraje y en el arbitraje acelerado de la OMPI nos pide igual la respuesta de la solicitud de arbitraje y además la contestación de la demanda. En el tercer punto nos pide el nombramiento de árbitros o árbitro. Y en el arbitraje acelerado de la OMPI nos pide solamente el nombramiento del árbitro del cual se van a pasar, ¿no? En el número 4 nos pide el escrito de la demanda. Y en el árbitro acelerado de la OMPI nos pide la audiencia ya en sí. En el arbitraje de la OMPI, en el número 5, nos pide contestación a la demanda. Y en el arbitraje acelerado de la OMPI nos pide la cierre de actuaciones. Y como último punto de las comparaciones entre el arbitraje de la OMPI y el arbitraje acelerado de la OMPI, nos pide otros escritos y actuaciones de testigos. Y en el arbitraje acelerado de la OMPI nos pide el laudo definitivo. En el arbitraje de la OMPI igual nos dan otros puntos, los cuales son la audiencia, en cierre de las actuaciones de los testigos que anteriormente pide. Y como último punto nos habla sobre el laudo definitivo. Son casi los mismos puntos, simplemente que son más en comparación, son más puntos de los que nos pide en el arbitraje de la OMPI. Esos son los que pudimos comparar con el arbitraje acelerado de la OMPI. Vías para acceder al arbitraje y el arbitraje acelerado en la OMPI. El sometimiento de controversias y arbitraje o arbitraje acelerado, tenemos que en la OMPI es consensual. Esta pues es la forma más frecuente para solicitar un arbitraje en la OMPI. Tenemos igual que la cláusula contractual de arbitraje en esta selección del reglamento de la OMPI es acuerdo al sometimiento de arbitraje en el que se selecciona el reglamento. Es decir, las partes pueden definir el proceso de este arbitraje a través de la cláusula. Por ejemplo, al determinar un número de árbitros en el lugar, idioma y legislación aplicable. A falta de un adecuado previo a las partes podrán ponerse de acuerdo a recurrir al arbitraje o al arbitraje acelerado de la OMPI después de que haya surgido una controversia. ¿Cómo funciona? Vamos a hablar de las etapas principales en el arbitraje de la OMPI. Tenemos que iniciamos con el procedimiento de arbitraje. Lo inicia el demandante que somete una solicitud de arbitraje en el centro de la OMPI. Tenemos cómo se nombra los árbitros de la OMPI. Se hace una elección y el nombramiento del tribunal es una etapa fundamental en el arbitraje. Y tenemos como último paso cómo se garantiza la imparcialidad e independencia de los árbitros en la OMPI. Tenemos que el centro como tal otorga un gran valor en el arbitraje de la OMPI. ¿Cuáles son las facultades del tribunal? Tenemos que el artículo 37 del reglamento de arbitraje de la OMPI otorga amplios poderes al tribunal para dirigir el arbitraje de modo que considera apropiado. Tenemos las pruebas en el proceso arbitrales de la OMPI. El tribunal tiene amplias facultades para decidir sobre la admisibilidad, pertinencia e importancia a las pruebas presentadas. Tenemos también el arbitraje con varias partes. Con relativa frecuencia los arbitrajes y arbitrajes acelerados de la OMPI involucran a múltiples demandantes y demandados.
¿Cómo funcionan las etapas principales en el arbitraje de la OMPI? Tenemos la primera, que es se puede solicitar la adopción de medidas provisionales o de emergencia. Tenemos que la disponibilidad de estas medidas pueden ser muy importante en las controversias relacionadas con la PI. ¿Cómo funciona? Etapas principales en el arbitraje de la OMPI. Tenemos el acuerdo. Este es cuando las partes hayan alcanzado un acuerdo en el curso del arbitraje, incluido a través de la mediación. Esto se podría solicitar, ellos podrían solicitar que se confirme de la forma de un laudo aceptado, que será más fácil de ejecutar que un contrato entre las partes. Tenemos las pretensiones. En términos generales y con sujeción a las demandas respectivas de las partes, tenemos que el tribunal puede otorgar a las pretensiones dispuestas por la ley aplicable en el fondo